La historia ha demostrado innumerables veces que los humanos tenemos la increíble capacidad de construir, crear y organizar asentamientos. Se cree que los primeros humanos en pisar la tierra eran pueblos nómadas que se desplazaban de un lugar a otro en búsqueda de refugio, comida y mejores condiciones ambientales para establecerse. Con el pasar del tiempo, estos primeros humanos tuvieron que aprender a subsistir y a enfrentarse a las adversidades del clima, el terreno y algunos tipos de animales, e incluso a defenderse de otros humanos. Nuestros antepasados se las apañaron para fabricar tecnologías que les permitieran avanzar en sus culturas, y entre esos avances, los hombres desarrollaron por primera vez las armas, como mecanismo para cazar, matar y defenderse. Desde hace siglos, las personas ideaban instrumentos para aplastar a sus contrincantes, mucho antes de la existencia de las armas modernas. Las armas de la antigüedad se destacaban por poseer métodos que a veces pasaban los límites de la imaginación y que generaban un enorme terror entre los adversarios. Pero ¿cuáles eran o cómo eran estas armas que cualquier guerrero no quisiera ver en el campo de batalla? Estas son las 10 armas antiguas más letales de la historia. Número 10. Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque, y eso es algo que el Imperio Romano en el 213 a.C. sabía hacer muy bien. Corrían tiempos de guerra para Grecia. La potencia en crecimiento, Roma, tenía serias intenciones de tomar la rica ciudad griega de Siracusa, situada en la costa sudeste de la isla de Sicilia. Para este fin, se envió una flota de 120 quinquirremes, buques insignias de la armada romana al mando del ambicioso general Marco Claudio Marcelo. Para tomar la ciudad de Siracusa al instante, el general debía posicionar la flota cerca de los muros de Siracusa. El asalto parecía que solo duraría un par de horas antes de tomar la ciudad, pero los romanos no contaban con un arma de asedio que poseían los griegos. Se le conoce como la garra de Arquímedes, un artilugio diseñado por el matemático del mismo nombre, quien es considerado uno de los científicos más importantes de la historia de nuestra especie. El artefacto de Arquímedes se desplegó en cuanto los quinquirremes romanos se acercaron a las murallas, maniobra que realizaban con la esperanza de enganchar sus escaleras a las fortificaciones, para que los legionarios pudiesen acceder a las almenas desde los barcos. En ese momento, las garras de Arquímedes entraron al combate. Un brazo parecido al de las actuales grúas aparecía por detrás de las murallas, y mediante un gancho de metal, los defensores lo dejaban caer sobre los barcos enemigos y los atrapaban, levantándolos por la proa, lo que hacía que el barco se balancease al quedar la proa por encima del agua. Esto lo conseguían mediante un sistema de poleas y cadenas que tenía el artilugio. Los defensores de Siracusa, dirigidos por el propio Arquímedes, conseguían atrapar los barcos y volverlos a soltar con fuerza sobre el agua, lo que causó que muchos quinquirremes romanos se volcasen y se hundiesen. Con el pasar de los meses, las garras fueron abandonadas por los soldados, ya que no tenía sentido seguir usándolas, puesto que los romanos, por culpa de las garras, optaron por la invasión por tierra, y aunque este artilugio no evitó la conquista de Siracusa, sí que interpuso un gran problema para los romanos, que tuvieron que pasar 8 meses tratando de tomar la ciudad siciliana. Número 9. El arma que se lleva el puesto número 9 en mi top se usó hace más de 2000 años, y nuevamente nuestros queridos romanos sirven como conejillos de indias en un hecho histórico que ha revelado un importante dato sobre el uso de las armas en la antigüedad. En el año 250 después de Cristo, el imperio persa sasánida intentaba tomar la ciudad de Dura Europos, una base militar romana fortificada con muros de varios metros de espesor. Como era habitual en esa época, los persas hicieron un túnel por debajo de los muros con el fin de debilitar la estructura y hacerlos caer. Los defensores romanos, previendo el movimiento persa, cavaron su propio túnel también, para intentar encontrarse cara a cara con los enemigos e interceptarlos. Según los historiadores, los persas sintieron a 20 soldados romanos acercarse mientras excavaban y prepararon una trampa. Prendieron fuego y echaron alquitrán y cristales de azufre, lo que generó una nube espesa de gases tóxicos. Cuando los romanos llegaron al túnel de los persas, solo fue cuestión de segundos para que los gases se filtrasen y los soldados se intoxicasen con dióxido de azufre. En cuestión de segundos, los soldados experimentaron dificultad para respirar, mareo, quemaduras y la muerte llegó en pocos minutos. Se cree que la nube de gas era tan tóxica que el soldado persa que incendió la hoguera inhaló de manera accidental el humo y murió en el acto.
como lo reveló la excavación que dio a conocer este hecho histórico. Luego los soldados persas restantes usaron los cuerpos de los romanos para crear una barricada en el túnel con el fin de defenderse. Posteriormente, los persas no derribarían los muros, pero sí lograrían tomar la ciudad mucho después. El arma usada en los túneles de Dura Europos se conoce como el primer ataque químico de la historia y deja claro que también era un arma realmente letal. Número 8. Considerado el secreto militar mejor guardado de la historia, es una de las armas más terroríficas de la antigüedad, que fue capaz de postrar de rodillas ejércitos completos en innumerables veces. Su composición, hasta día de hoy, sigue siendo un misterio y muchos expertos han tratado de hallar la fórmula exacta de la que se tiene muy vaga información. En la historia de la humanidad, ningún arma fue tan misteriosa y trajo tantas victorias a sus poseedores como el fuego griego, el arma secreta de los bizantinos. Se basaba en una sustancia extremadamente inflamable que, según varios recuentos de la época de los bizantinos, ardía hasta debajo del agua. Era el arma más mortífera de las flotas y ejércitos de asedio bizantinos, y sus enemigos temblaban con solo nombrarla. Tal ventaja le otorgaba al imperio que ésta se mantenía como el mayor de los secretos. También guardada fue su fórmula, que al día de hoy es un misterio y nadie sabe cómo reproducirla exactamente. El fuego griego fue inventado en el 670 de nuestra era por un hombre llamado Calicinus en Constantinopla. Calicinus era un arquitecto de Heliópolis de la provincia de Judea. Al mostrarle la capacidad de esta increíble arma a los generales bizantinos, estos decidieron guardarla bajo el mayor de los secretos, asesinando a cualquiera que conociera su composición y limitando la elaboración a un selecto grupo de alquimistas de confianza que trabajaban bajo el estricto control del imperio. El secreto se mantuvo tan bien que al día de hoy nadie sabe de qué estaba compuesto. Todos sus secretos murieron junto con el imperio bizantino. Solo un infierno se desataba cuando este devastador fuego entraba en acción, una de las armas más letales de la antigüedad. Número 7. En la medida que va transcurriendo este top, vamos conociendo cómo el ingenio humano es capaz de idear tecnologías con el fin de causar el mayor daño a nuestros enemigos. El arma que se lleva a este puesto sembró el terror entre las líneas francesas durante la rebelión tirolesa de Austria en el siglo XVIII. La férrea disciplina de los franceses al mando de Napoleón empujó a los austriacos a buscar ventajas en ámbitos más tecnológicos, con el fin de superar al ejército francés, que se disponía a retomar la ciudad. Fue cuando nació entonces el arma que se lleva al puesto número 7. Se le conoce como la carabina de Girandoni, el primer rifle de aire comprimido de repetición de la historia, y era realmente mortal. Esta arma fue inventada por el armero italiano Girandoni Bartolomé en 1780 para el ejército austriaco, el cual creó todo un regimiento entrenado en el uso de esta arma. Hasta entonces, ningún soldado en el campo de batalla había visto algo parecido. Era un fusil capaz de disparar 20 balas por minuto a una distancia de 130 metros con mucha más precisión que el típico rifle de avancarga común en aquella época, cuya recarga tomaba mucho más tiempo y funcionaba con pólvora. Un soldado altamente entrenado en el uso de ese rifle podía hacer un máximo de 3 disparos por minuto, y eso era 6 veces menos que el rifle de aire comprimido, lo que significó un salto tecnológico y una ventaja más que considerable para las tropas austriacas, y un dolor de cabeza para Napoleón, que tuvo que dictar un decreto que cualquier soldado enemigo capturado con un rifle Girandoni fuera ejecutado. El arma usaba un tanque de aire comprimido conformado por la culata, que iba conectado al cañón del arma por medio de una rosca, que unía el tanque con el dispositivo que dejaba salir el aire comprimido, e impulsaba el balín del arma con la fuerza de una pistola Colt de 1911, poder más que suficiente para asestar un golpe mortal. Con el tiempo se dejaron de usar debido al costoso mantenimiento y la tediosa fabricación del arma, que muchas veces retrasaba las fechas de entrega. Además, por la falta de conocimientos de la época en cuanto a sistemas de medición de presión, la fabricación de los tanques era débil y defectuosa, por lo que explotaban y tenían fugas, lo que hacía dudosa su producción en masa y muy costosa, por lo que el ejército nuevamente optaría por el rifle de avancarga para las guerras posteriores. El rifle Girandoni fue un arma adelantada a su época, que fue realmente letal en ese momento e implicó un pequeño salto para los austriacos.
Debido a lo tedioso de su construcción, este rifle terminaría rezagado solo para uso de carácter deportivo. Número 6. Algunos pensamos que el concepto de lanzamisiles es un invento del siglo XX, pero la verdad es que antiguamente este concepto ya existía, solo que no tan avanzado como ahora, pero con una capacidad arrasadora bastante similar. A esta carretilla se le conocía como hacha, palabra en coreano para carro de fuego. Es un tipo de arma que se desarrolló en Corea hace siglos y era utilizado por su ejército en el campo de batalla. Es un arma famosa principalmente por haber participado en la guerra de Injin. Esta guerra tuvo lugar en la última década del siglo XVI y es también conocida como las invasiones japonesas de Corea. El uso del hacha por los defensores coreanos fue una de las razones del fracaso de la campaña japonesa destinada a conquistar la península de Corea. La presencia de 40 hachas empleadas en las murallas exteriores de la fortaleza de Hanju fue una de las razones de que los coreanos salieran victoriosos en esta batalla. A pesar de asaltar la fortaleza hasta en 9 ocasiones, los japoneses fueron incapaces de derrotar a sus defensores coreanos. No está claro cuándo se inventó exactamente el hacha, ya que los documentos escritos relacionados con esta arma son escasos. No obstante, el hacha se desarrolló muy probablemente en torno a la época en que la pólvora empezó a manufacturarse en Corea. La mejor forma de describir el hacha sería como un antiguo lanzacohetes. Básicamente esta arma consistía en un carro de 2 ruedas sobre el cual se montaba un tablero con numerosos agujeros. En cada uno de estos agujeros se introducía un singeón, una flecha propulsada por un cohete. En otras palabras, el singeón era una antigua forma de cohete. Los hachas más antiguos eran capaces de lanzar hasta 100 flechas cada vez que se disparaban. El diseño de esta arma fue mejorando más tarde, de tal forma que finalmente se consiguió que pudiera lanzar hasta 200 flechas en cada ráfaga. Esta arma fue uno de los primeros modelos de artillería en el campo de batalla, y por eso se lleva el puesto número 6. Número 5. El tamaño de un arma casi siempre tiene un impacto psicológico en los enemigos. El puesto número 5 se lo lleva un arma usada en la invasión turca a la ciudad de Constantinopla en el año 1453. Durante siglos, la rica ciudad había sido sitiada por persas, ávaros, árabes, búlgaros, rusos, pechenegos, entre otros, y ahora le tocaba el turno a los turcos al mando del sultán Mehmed II. Antes de siquiera considerar en asaltar la ciudad, Mehmed estudió formas de penetrar los muros de Constantinopla, por lo cual encargó a un ingeniero llamado Orbán la construcción de un arma capaz de derribar la muralla de Constantinopla. Tras varios meses de trabajos e inconvenientes técnicos, Orbán construyó un gran número de cañones, entre esos uno de los cañones más colosales de la antigüedad, capaz de causar gran daño en las estructuras. Los musulmanes la llamaban la Gran Bombarda Turca, un cañón que constaba de 2 partes para poder transportarse debido a su gran tamaño. Tenía un largo máximo de 9 metros, su peso rondaba las 18 toneladas y podía disparar proyectiles esféricos de granito cuyo diámetro era de 762 milímetros. El peso de cada proyectil era de 680 kilos, su alcance era de 1600 metros y la cadencia de tiro de este gran cañón era de 7 a 8 disparos diarios, porque se necesitaba alrededor de 3 horas para recargar el cañón antes del siguiente disparo, y para que todo eso fuera posible se necesitaba de 200 personas para manipularla, algo ya lo suficientemente impresionante para la época. Durante días, la Gran Bombarda golpeó una y otra vez los muros de Constantinopla, hasta que por el uso se fisuró su estructura y decidieron no seguir usándola. A pesar de su retiro temprano del campo de batalla, la bombarda causó gran destrucción dentro y fuera de los muros de Constantinopla. Y aunque la Gran Bombarda se perdió en el tiempo, actualmente se conserva una en perfecto estado que perteneció a los turcos, pues fue regalada por el sultán Abulaziz I a la reina Victoria de Inglaterra en el año 1866. Sin dudas, una de las armas más poderosas y colosales jamás construida en la antigüedad. Número 4. La cultura china jamás dejará de sorprendernos.
Sus avances tecnológicos y su gran capacidad de producción son únicas en el mundo. Incluso en la antigüedad, el ingenio de los chinos a nivel armamentístico los llevaba un paso adelante de muchas culturas, pues fueron los primeros en concebir el trabuquete, un arma de artillería increíble capaz de lanzar piedras de hasta 115 kilos a una distancia de 60 metros. En una batalla en China en el año 17 después de Cristo, habían 300 trabuquetes en el campo de batalla lanzando cientos de piedras hacia sus enemigos, algo muy abrumador para ese tiempo. Pero el arma antigua china que se lleva el puesto número 4 fue una invención aún más brillante, el mejor ejemplo de tecnología aplicada a algo muy sencillo, el arma más letal en la antigua China, la Choconu. La primera arma manual de disparo rápido de la historia. Capaz de cargar hasta 10 flechas en su proveedor, un soldado entrenado podía disparar una saeta cada segundo. Un ejército de 500 hombres bien entrenados eran capaces de disparar hasta 30.000 flechas en un minuto. Algo totalmente alucinante y todo un salto tecnológico en el campo de batalla. Su invención se remonta hasta el siglo II a.C. Fue el arma predilecta de los ejércitos chinos y los guerreros de terracota de Qin Shi Huang, un antiguo emperador chino que unificó los estados feudales de la época en un solo imperio, y en gran parte se debió a la ayuda de la Choconu, que jugó un papel decisivo en muchas batallas. Esta arma era sumamente efectiva contra la infantería pesada y la caballería, que corrían despavoridos ante la incesante lluvia de flechas. Con el tiempo, este invento se mejoró hasta tener versiones mucho más grandes, usadas para la artillería, el asedio y las batallas navales. Puro ingenio chino aplicado en la antigüedad, y una de las armas más mortíferas de la historia. Número 3. Pocas veces se ve la prohibición de ciertos tipos de armas, como por ejemplo la mina antipersona, prohibida en el Tratado de Ottawa de 1997, considerando su uso como inhumano, un arma atroz e injusta para los soldados y la población. En el puesto anterior vimos cómo los chinos transformaron la ballesta convencional en una mortífera arma capaz de disparar un gran número de flechas en poco tiempo. Pero el arma del puesto número 3 era más poderosa y lo mejor de todo es que era un tipo de ballesta poco convencional, pero con un diseño que reemplazaba las palas de madera por unas de metal, que permitía al soldado disparar a un objetivo a un rango máximo de 500 metros de distancia. Esta poderosa arma era conocida como arbalesta, la evolución de la ballesta. Mucho más mortífera que su antecesora, le otorgaba a un hombre sin preparación el poder para asesinar a un caballero bien entrenado. Este arco plano llegó a convertirse en un arma tan poderosa que su uso contra los cristianos fue prohibido por considerarse injusto que un simple ballestero pudiera batir sin dificultades a un caballero acorazado que había entrenado toda su vida para la batalla. El diseño fue tan novedoso y amenazador que incluso mereció que el Papa Inocencio II en el Concilio de Letrán en el año 1139 prohibiera el uso de la ballesta entre los ejércitos cristianos bajo pena de excomunión. Después del Concilio de Letrán, la arbalesta se dejó de usar paulatinamente hasta desaparecer del campo de batalla. A pesar de su prohibición, sus efectos serían recordados en la posteridad. Número 2. El arma que se lleva el puesto número 2 ayudó a forjar uno de los imperios más grandes que la historia de la humanidad haya conocido, y que concedió a su rey, el gran guerrero Genghis Khan, un legado que a día de hoy es recordado por todos los historiadores de la era moderna. Ningún guerrero en la antigüedad era tan temido como los mongoles. Entre los años 1206 y 1227 de nuestra era, el Khan de Khanes, Genghis, llevó a su pueblo una campaña de conquista desde Asia hasta Europa occidental. Todos los historiadores están de acuerdo que nada de eso hubiera sido posible sin el tesoro más preciado para este pueblo, el arco compuesto mongol. Un arma lo suficientemente potente para asestar un golpe mortal a más de 520 metros de distancia. Para fabricar esta arma, los artesanos mongoles usaban cola de pescado para pegarlos y tardaban hasta 18 meses en quedar completamente secos y pegados. Pero el resultado era el mejor arco de la historia, capaz de matar a un hombre a medio kilómetro. Genghis llegó a poseer entre sus tropas la impresionante cifra de 50.000 arqueros a caballo, que usaban estos arcos con los cuales conquistó un vasto imperio.
Se dice que Gengis Khan diezmó la población mundial de la época en un 11%, y se calcula que 40 millones de personas fueron asesinadas por las huestes del Gran Khan, y muchas perecieron bajo el golpe de una flecha mongola. Gengis dejó claro que el letal armamento bélico mongol se merece el segundo puesto en este top. Número 1. Las armas de destrucción masiva parecen una invención del siglo XX, pero otra vez la historia nos da una lección que demuestra todo lo contrario. Muchos siglos antes de fabricarse la primera bomba atómica, se concibieron ideas de armas que, si bien no eran igual de destructivas que una bomba atómica, sí que tenían un efecto similar y causaban el más grande terror en los ojos de los soldados que sobrevivían a ellas. El primer lugar se lo lleva la que es considerada la primera arma de destrucción masiva de la historia, capaz de matar a un gran número de hombres, destruir estructuras y embarcaciones en un abrir y cerrar de ojos. Se le conoce como Hellburner. Eran un tipo de embarcación utilizada en estrategias militares para realizar maniobras navales destinadas a destruir el mayor número de soldados y naves enemigas. El primer uso del Hellburner se sitúa en 1585, cuando el italiano Alejandro Farnesio, al servicio de la corona española, se disponía a sitiar la ciudad de Amberes en Países Bajos. Con el fin de someter la ciudad a la hambruna y hacer que se rindiese, el general Farnesio construyó un puente de barcas que bloqueaba el paso a los Amberes desde el mar, obstruyendo el suministro de provisiones permanente de la ciudad. Si los rebeldes y los ciudadanos de Amberes querían resistir el asedio español, era imperativo destruir el puente. En ese momento fue cuando un ingeniero y militar llamado Federico de Jambeli propuso una idea para abrir una brecha en el puente español. Consistía en utilizar dos barcas mercantes de mediano tamaño llamadas Fortuna y Esperanza, las cuales serían cargadas con 4 toneladas de pólvora junto con una gran cantidad de metralla, desde piedras, trozos de metal hasta cerámica, granito, ladrillo, etc. Lo más innovador de esta terrible arma es que Jambeli mandó a construir un dispositivo de detonación de tiempo a un relojero de Amberes, que accionaría una chispa que encendería la destructiva carga y volaría el puente. Entonces, la noche del 4 de abril de 1585 se ejecutó el plan de Jambeli. 32 naves señuelos encendidas, formadas en varias líneas horizontales, tenían la intención de hacer creer a los españoles que los holandeses querían quemar el puente, por lo que muchísimos españoles se dirigieron rápidamente al puente a apagar las llamas, pero lo que no sabían es que habían sido víctimas de una trampa. Dentro de las 32 naves iban camuflados los dos Hellburners, Fortuna y Esperanza. Lo que para Farnesio parecía un vago intento de los rebeldes de destruir el puente, para los holandeses solo significaba algo: la operación había sido todo un éxito. El primero en golpear fue el Fortuna, que había sido cargado con una pequeña cantidad de pólvora y causó un daño considerable. Cuando el dispositivo de la Esperanza llegó a cero, la gran carga de pólvora y metralla que llevaba este explotó, causando la muerte de manera instantánea a un aproximado de 1000 soldados españoles. Hasta ese momento, nunca en la historia un ser humano había presenciado algo parecido. Según las crónicas de la época, la explosión se llegó a sentir hasta en un radio de 80 kilómetros. La columna de humo se podía ver a kilómetros de distancia. La magnitud de la explosión fue tal que dejó un hueco de 60 metros de largo en el puente, y los cuerpos de los 1000 soldados despedazados cubrían el agua, la tierra, los barcos, e incluso se llegaron a encontrar partes de soldados a cientos de metros del epicentro de la explosión. El Hellburner dejó un panorama desolador y un tremendo efecto psicológico en los soldados españoles sobrevivientes, quienes terminarían bautizando el arma con el mítico nombre. Se dice que hasta el mismísimo general salió herido en dicha explosión. A pesar del enorme daño causado por el Hellburner, Farnesio lograría reconstruir nuevamente el puente, llevando la ciudad a la rendición un par de meses después. Aunque el Hellburner pareció tener más un efecto psicológico que decisivo en la toma de Amberes, demostró que 4 toneladas de pólvora junto con un dispositivo de tiempo antiguo podían crear la primera arma de destrucción masiva de la historia, y por ese motivo le doy el puesto número 1 de mi top. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y pasarte por mi página de Facebook, encontrarás el link aquí en la descripción. Yo soy su amigo el Tío Loquendo y nos vemos en un próximo video.